¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Snowboard Battles. Hoy les traigo un vídeo para todos aquellos snowboarders que quieren aprender a carvear, así que les voy a dar unos cuantos consejos para empezar a hacerlo bien dentro vídeo. Bueno, para empezar a carvear es importante ya haber hecho los giros en S bien y demás. Tengo la lista de reproducción de cómo hacer los giros en S, que gustó mucho, así lo pondré por aquí arriba para que lo puedan chequear. Y nada, esto sería un paso más allá, ¿no? Cómo hacer esos giros en S para aparecer y ser más pro, ¿no? Girando. Entonces, para carvear, lo primero que tenemos que hacer es escoger bien la pista también. Como les dije cuando son debutantes, que tienen que coger una azul, que es preferible. En este caso, para empezar a carvear es mejor coger una buena roja con una inclinación así bastante guapa, para que esos giros nos agarre bien el canto, y cuanto tenga más inclinación mejor, que no una azul que puede ser un poco demasiado plana para tirarse bien y clavar ese carving, ¿no? Así que ese sería el primer tip, porque también tiene que ser una pista ancha. Si es una roja ancha, mejor, porque los giros tienen que ser anchos. Para poder carvear bien hay que usar toda la pista. Entonces, mejor empezar usando toda la pista para luego poder evolucionar y carvear más estrecho, pero para hacerlo bien necesitamos hacer los giros anchos y usar toda la pista. También una cosa, tengan mucho cuidado con la gente. Si siempre puedan mirar un poco atrás o irse a una pista que justamente no pase mucha gente y demás, porque con el carving se coge bastante velocidad, y una vez nos ha enganchado el canto en el que estamos ejerciendo presión, como que cuesta un poco de frenar, ¿no? De repente. Entonces tengan en cuenta esto, que es un poco peligroso. Así que vayan mirando un poco, que la pista esté más o menos vacía, y tener cuidado con la gente, que no hay que chocarse. El segundo consejo es una práctica que puede ayudarnos a coger confianza, a clavar bien ese canto y sentirnos, ¿no?, bien agarrados en la pista. Y es simplemente hacer el ejercicio este que les voy a mostrar ahora, que es ir con el canto de talones haciendo saltitos en diagonal por la pista, pequeños saltitos, no hace falta que quieran saltar muy arriba, pero es para tener control sobre el canto, ¿no? E intentar hacer este ejercicio sin caerse. Es normal que se caigan al principio, no se preocupen, haciendo los saltitos a través de la pista con un canto. Cuesta un poquito al principio, pero basta que hagan 3 saltitos, 4, para sentirse cómodos con eso, y así tener, ¿no?, más confianza y agarrarle más práctica a cómo tiene que estar el canto cuando hacemos carving. Pues el tercer tip es hacer la flexión y extensión. Esto también lo expliqué en un vídeo para snowboarders intermedios. Les expliqué que se hace el cambio, por ejemplo, de talones a puntas, intentando no pesar entre los dos cantos y pesar solo cuando ya hemos pisado el otro canto. Pues es un poco lo mismo, solo que tenemos que flexionar cuando metemos el canto y desflexionar cuando vamos a cambiar al otro. Esa es la clave, lo van a ver en unas tomas haciéndolo, pero ten en cuenta que no tiene que ser algo tampoco muy exagerado, que basta algo leve, pero que noten que hacen esa flexión y extensión. Es importante para que el canto que vamos a clavar se quede bien clavado en la pista y deje esa línea de carving. Y bueno, para finalizar, como les he dicho en el primer tip, que ahora quería meterlo porque se me había olvidado, y es que la pista, aparte de ser roja y ancha para que puedan hacer esos giros en horizontal en todo el terreno, necesitan también que la pista esté fresada, ¿no?, que esté arreglada, porque si no, si hay hielo y demás, también cuesta hacer, y también con nieve papa y demás. Para empezar a hacer carving, lo mejor es ir a una pista recién fresada, y así veremos bien si estamos haciendo la línea que toca y si estamos clavando bien ese canto, y no que tengamos problemas de que sea una pista que ya la ha usado mucha gente, se ha quedado sin nieve y todo el hielo. Allí hacer carving a lo mejor no nos conviene si no tenemos un buen carving, un buen perfil camber y una tabla dura. Y con esto también decirles que con los cantos afilados mejor, si sea una tabla del rental o sea una tabla propia suya, tengan en cuenta que hay que afilar los cantos para que poder clavarse bien en
en la línea horizontal de la pista. Si no, si llevamos los cantos desgastados o si les han dado una tabla que no ha sido afilada, los cantos tienden a bajar mucho más y cuesta más hacer esa línea de carving. Y añadir que tengo un vídeo de cómo colocar las fijaciones. Entonces la angulación correcta para hacer carving también es importante, nos ayudará a tener una mejor pose y a clavar ese canto mejor. Así que no olviden revisar el vídeo. Y nada, esto sería todo. Suscribirse a este canal si les ha servido, les ha ayudado. No olviden dejarme en sus comentarios también la experiencia. Y nada, les veo la próxima. Adeu, buen carving.